La unidad número 4 se refiere a la adherencia, disposición y anclaje y empalme de las armaduras. Adherencia, disposición, anclaje y empalme de las armaduras. La adherencia es lo primero que vamos a ver. Empecemos. La adherencia entre el hormigón y el acero es uno de los pilares. ¿Por qué existe el hormigón? Sabemos. ¿Por qué existe el hormigón? Por tres. El hormigón armado como material estructural, por tres cosas importantes, que son: uno, la adherencia entre el hormigón y el acero. Dos, el hormigón protege al acero. Siempre que yo haga bien la construcción y hagan bien los cálculos. Tres, que los coeficientes de temperatura, tanto del hormigón como del acero, son muy aproximadamente iguales. Esas tres cosas son las que generaron la posibilidad de este material, que juntándolo a ellos, que son dos materiales distintos, el hormigón por un lado y el acero, se complementan y hacen que se logre esta estructura con algunas pequeñas, podemos decir así, inconvenientes, como ser la retracción y la fluencia que el hormigón tiene y el acero no. Por lo demás, podemos decir que es un material excelente. Excelente desde el punto de vista económico y de muchas cosas, como también tiene su desventaja, ¿no? Una de las desventajas es su peso excesivo. Bien, veamos entonces la adherencia. La adherencia tiene una extraordinaria importancia, ya que sobre ella descansa el funcionamiento del hormigón armado como material estructural. En efecto, si no existiese la adherencia entre el hormigón y el acero, las barras no serían capaces de soportar la acción, tanto de tracción como de compresión, que se desarrolla al interior del hormigón. El acero se deslizaría sin encontrar resistencia y no acompañaría al hormigón en su deformación. La adherencia cumple fundamentalmente dos objetivos: asegurar el anclaje de las barras, y transmitir las tensiones tangenciales periféricas que aparecen en las armaduras en la armadura original como consecuencia de las variaciones de su tensión longitudinal. El fenómeno de la adherencia está originado por dos tipos de causas: una de naturaleza física, química, y otras de naturaleza mecánica. Los primeros provocan la adhesión del acero con el hormigón a través de fuerzas capilares o moleculares desarrolladas en la interfaz. Es como si el acero absorbiese pasta cementante, ayudado por el efecto de la retracción. Hemos dicho que la retracción es un efecto de disminución de volumen. Al disminuir su volumen y como el acero no tiene la retracción, al disminuir el volumen, el hormigón lo aprieta al acero y hace que se genera esta adherencia inicial, que es la físico-química, que no es la más importante. Vamos a ver después que esta desaparece. La segunda, las mecánicas, las de naturaleza mecánica, son mucho más importantes. Están constituidas por la resistencia al deslizamiento debido a la penetración de pasta
de cemento en las irregularidades de la superficie de las barras. Esta causa de origen mecánico puede denominarse rozamiento, que es la que ocasiona la mayor parte de la adherencia. Es la que ocasiona la mayor parte de la adherencia, inclusive en barras lisas. Modernamente, las barras ya no son lisas, son corrugadas, las que se usan en hormigón estructural, y a ese rozamiento que se genera debido a la penetración de pasta de cemento en las irregularidades de la superficie, se le añade el efecto de acuñamiento que se genera en las barras corrugadas, de tal manera que el hormigón se entra a esos acuñamientos, a esa, digamos, podemos decir así, irregularidades que tiene el acero corrugado. El hormigón se penetra y hace que se genere un apoyo, una cuña de apoyo, que es más difícil todavía de arrancar la barra. O sea, se mejora la adherencia enormemente usando barras corrugadas. Cuando nació el hormigón, durante muchos años, se trabajó con barras lisas. Estas barras lisas, inclusive, tienen una gran adherencia. Ahí fue que se descubrió, digamos, que cómo el hormigón, cómo era bien difícil arrancar una barra lisa de un pedazo de hormigón. Ahí nació, digamos, el hormigón armado. Las primeras estructuras fueron hechas con barras lisas. Poco a poco va cambiando, va mejorando. Entonces, un mejoramiento de la adherencia es usar las barras corrugadas. En resumen, el mecanismo de la adherencia puede asignarse a tres causas. La adhesión, que es la que se da al inicio, digamos. El rozamiento, que es debido a las imperfecciones que tiene. Y el acuñamiento, que ya se debe ya a las barras corrugadas. Podemos decir entonces que podemos decir que ¿cuál es el acuñamiento? Tenemos aquí las imperfecciones de las imperfecciones a propósito de las barras corrugadas. Entonces, cuando hablamos de fricción, de rozamiento, es que se da aquí. Si no tuviéramos con microscopio en acero, vamos a ver que hay un montón de imperfecciones. Ahí se entra la lechada del hormigón, aquí está el hormigón. Dice que aquí se acuña, digamos. Y entra el agregado grueso. Pero cuando hablamos de rozamiento es acá, a este nivel, al nivel de superficie, inclusive en las corrugaciones. El acuñamiento ya es un efecto de que se genera una fuerza que cuando quiero yo puedo sacar este fierro de afuera, sacarlo afuera. Físico químico es inicial. Es cuando recién yo hormigono,
lo aprieta, la retracción lo aprieta el hormigón, la retracción del hormigón lo aprieta el acero, que no disminuye de volumen. Pero ese efecto físico-químico desaparece con el primer movimiento. Podemos hacer eso. Lo que en realidad resiste es el efecto del roce y el efecto del acuñamiento. Ingeniero, ¿Ya? respecto justamente lo de la adherencia, yo tuve la oportunidad de ver en una obra cuando los albañiles hacían lo que es el encofrado, usan como un aceite para el posterior desencofrado, pero a veces eran bien descuidados y, digámoslo así, ese aceite lo manchaban en los fierros y el ingeniero a cargo les obligó a que lo laven porque decía que eso le afectaba la adherencia. En tal caso, por decirlo así, un fierro que esté sucio afectaría lo que es ese mecanismo de rozamiento. Claro, un fierro, la armadura no puede tener aceite realmente. No sé quién llegaría a esa obra a cabo, pero vi que parece que al abandonaron la obra haría unos cuantos años, supongo, unos 3 años, 4 años. Se oxidó el fierro, porque ya estaban colocadas las columnas y la pararon ahí para hacer la obra. Y cuando la vi un día, increíblemente la pintaron con pintura anticorrosiva, toda la armadura de las columnas. Y así van a vaciar. Entonces, ahí le están quitando todas las características de adherencia que tiene el acero. Inclusive el acero, cuando está oxidado, se ha llegado a garantizar de que, al margen de las otras situaciones, de que para la adherencia es ideal que esté Se cortó. ¿Se cortó o es el mío nomás? Parece que se cortó. Se le cortó, ¿no ve? Creo que es el del ingeniero su internet. Sí, aparte se escucha mal su audio, como entrecortado le escucha. de esta manera real. Ingeniero, disculpe que lo moleste. ¿Está compartiendo? A ver, en fin. Vamos a ver. También se perdió eso, sí. Ahora sí voy a compartir. Ahora sí. Sí, ahora sí está compartiendo. Ya. Entonces la adherencia tiene tensiones que no son uniformes, que tiene esta forma, y le está por dibujar ahí donde me di cuenta que se había perdido. Ingeniero, disculpe. Diga. Se cortó cuando nos estaba explicando el gráfico, el de adhesión, rozamiento y acuñamiento. O sea, no nos explicó el tema de influencia del hormigón. Bueno. Ahorita además. Hasta aquí llegamos. Sí, ahí se cortó. Bien. Influencia del hormigón. Entonces queda demostrado en laboratorio que la adherencia acero-hormigón es muy superior a la adherencia acero-mortero. Por otro lado, un exceso de arena en el hormigón puede comprobarse que tiene una fuerte caída de adherencia. En otras palabras, el mortero sabemos que se logra juntando, mezclando agua, cemento y agregado fino. ¿No? Puede ser agregado fino o puede ser agregado
fino, puede ser arena fina o arenilla o arena gruesa. Cualquier tipo de arena con cemento y agua se llama mortero. Ese mortero no tiene la adherencia. Si yo hago un bloque de mortero y pongo fierro, este mortero no tiene la misma adherencia, es pequeña comparada con la de un hormigón. ¿Cuál es la diferencia del hormigón? Que hay que aumentarle agregado grueso, es decir, el ripi, que nosotros lo llamamos. Ahora, la calidad del cemento también influye en la adherencia, de tal manera que se afirma que los cementos Portland tienen mejor comportamiento frente a la adherencia con respecto a los cementos de escoria o pozolámico, donde se admite una disminución de la adherencia hasta de un 25%. ¿Qué significa esto? Significa que en el cemento Portland normal es ideal para las estructuras de hormigón armado. Tiene mejores condiciones de adherencia que los cementos puzolámicos, que se usan más que para otra cosa, para pavimentos rígidos. Si ustedes se fijan aquí en nuestro medio, como aquí no hay quien controle nada, nuestros cementos la mayoría son puzolámicos. Y esos son los que nosotros usamos para hormigones también. Si bien es cierto que los cementos puzolámicos tienen mayor resistencia a la compresión a los 28 días, también es cierto que generan mayor fisuración y menos adherencia, como nos indica en este punto, como indicamos en este punto. Puede caer la adherencia hasta un 25% en los cementos puzolámicos. ¿Cuál es la diferencia entre un cemento Portland y un cemento puzolámico? Que el cemento puzolámico, el cemento Portland es todo con clínker, que es un material caro porque hay que hacerlo a altos hornos, alta temperatura en los hornos, mientras que el cemento puzolámico se logra aumentando un material inerte, volcánico, una especie de tierra con una muy finísima, ¿no? Esa no vale nada más que el transporte. Entonces, de alguna manera es más económico. Por eso que en nuestro medio, no me equivoco, hasta no hace mucho, el cemento Portland que llegaba, el único cemento Portland que llegaba era el Camba. Que hasta no hace mucho también, no sé ahora, lo único que hacían era cambiarle el nombre al cemento brasilero. Lo pasaban y le cambiaban el nombre de Camba. Entonces era un cemento Portland. No sé ahora en estas condiciones. ¿Verdad que no me he fijado? ¿No? Todos los demás son puzolámicos, los cementos hechos en Bolivia. Ya. Repito entonces, si nos preguntan a nosotros cuál es el mejor hormigón para hacer estructura, el cemento Portland normal. Ya. Para estructura. Tensiones de adherencia. Si consideramos una barra de diámetro phi embebido en un bloque de hormigón y la sometemos a un esfuerzo de tracción N creciente, para cada valor de N habrá una distribución de tensiones tau de adherencia como se muestra en la figura. Esta es una distribución de tensiones que no es uniforme, se concentra mayor parte aquí al comienzo. Esta está medio mal dibujada. Eso es lo que quería dibujar y ya nos dio hace ratito. Ahí quedamos. Aquí está la barra. Aquí está el bloque de hormigón. Y esta adherencia, si la hubiéramos dibujado bien aquí, empieza así, fuerte acá arriba, comienzo. Y de ahí va disminuyendo. Más o menos así. No es uniforme. Si yo comparo con una tensión uniforme,
Sería así. O sea, ¿cuál sería la tensión uniforme? Sería esta fuerza dividida entre toda esta área. Sin embargo, la real se concentra mayor tensión al comienzo. Vamos a una tercera parte. De ahí va disminuyendo, de ahí va disminuyendo hacia arriba y esa. Esta es la longitud de anclaje. Bien. Para barras lisas, fíjense, o corrugados, para barras lisas la tensión M es mucho más chica que para las tensiones, para los fierros corrugados, obviamente. Estos son los deslizamientos. Fíjense que aunque nosotros no veamos aquí, hay deslizamientos pequeñitos, pero hay muy pequeños. Como se ve en la figura, la mayor parte de la tensión tau se encuentra al principio, quedando después una cola decreciente hasta el final de la longitud L. La tensión tau M, tensión promedio, viene dada por la siguiente expresión. Tendría que ser la fuerza esa que estamos traccionando, dividido entre el área del fierro, dividido entre esta área, en toda esta longitud. Este perímetro 2πr, pi por phi, vendría a ser por L, toda esta área. Entonces, ¿cuál es la tensión media? Esta tensión media vendría a ser de dividir esta fuerza, esta tensión media, entre esta área que se desarrolla en toda esta longitud. Eso me da esta formulita. A este valor le corresponde un cierto deslizamiento de la barra con respecto al hormigón. El ensayo descrito termina con la ruptura de la barra fuera del hormigón. Si ocurre esto, significa que la adherencia es buena y su longitud L es suficiente, proporcionando un anclaje total. ¿Ya? Entonces, si esta longitud, ¿qué es lo que queremos encontrar? Esta longitud, ¿cuánto vale? ¿Y cómo la medimos? La medimos cuando rompa el acero afuera. Es decir, cuando haya la obstrucción, en ese momento esta es la longitud de anclaje. ¿Ya? Bien. Disposición de las armaduras. Después vamos a volver a la longitud de anclaje. Hoy vamos a seguir con esto para que vamos entendiendo más el comportamiento. Las armaduras que se disponen en hormigón armado pueden clasificarse en principales y secundarias. Debiendo distinguirse en transversales. En realidad, tanto las armaduras longitudinales como las transversales pueden ser principales o pueden ser secundarias según el elemento que yo esté trabajando. Y eso es lo que vamos a ir viendo. Las armaduras longitudinales tienen por objeto bien absorber esfuerzos de tracción original directa o reforzar al hormigón a resistir compresión en zonas comprimidas. Es decir, las barras longitudinales de acero no solamente
van a resistir tracción en las vigas o en los tirantes. Las vigas trabajan fundamentalmente a flexión, los que están traccionados. El hormigón no resiste pequeña y después se va a romper, pero para que esta fuerza sea más o menos grande yo necesito barras longitudinales. Estas barras longitudinales son principales en este tirante. Estas barras longitudinales. Barra longitudinal principal. Esta barra longitudinal principal. Esta sería una viga flexionada. Esta sería un tirante o tensor traccionado. Y esta sería una columna, normalmente vertical, vamos a dibujar así, sometida a compresión. Básicamente, lo más importante es la compresión en la columna. Entonces nosotros decimos, ¿qué vamos a colocar en la columna? Si esto es hormigón, el hormigón trabaja bien en la compresión, ¿por qué no dejamos de poner fierro? Solo hacemos de hormigón simple, no de hormigón armado. Porque hay una falla aquí que hace que esta fuerza sea muy pequeña de resistencia a esta columna. Esta columna no falla por compresión, si es hormigón en masa, falla por deslizamiento. Por eso hay que colocar por lo menos una armadura mínima, que es importante, longitudinal, para coser parte de esta falla de deslizamiento ayudada con los estribos que vamos a ver después. Entonces, las barras longitudinales principales son las que están trabajando. En este caso está trabajando, en este caso está trabajando tracción, aquí está trabajando tracción, y aquí está trabajando como mínimo para ayudarle al hormigón a comprimir algo, o por lo menos para evitar esta falla de deslizamiento. Son barras principales. Yo no puedo hablar de una columna de hormigón armado sin fierro, ¿no? Es una columna de hormigón armado en el fierro. ¿Cuál es la función de este fierro longitudinal? Mínimo, ayudado del estribo a coser esta falla de deslizamiento que hace que la columna no resista una gran carga. Yo evito esta fisura, esta falla, la columna empieza a resistir mucha. Hormigón armado, armaduras principales, armaduras transversales. Las armaduras transversales nosotros las llamamos normalmente estribos. Son armaduras de sección pequeña que da la vuelta a la sección perpendicular a la sección. Y las armaduras secundarias son armaduras que sirven de montaje. Normalmente sirven de montaje o sirven para tomar alguna acción parásita que tenga el elemento. Por ejemplo, aquí en una viga sometida a flexión, ya habíamos dicho que esta es la armadura principal,
longitudinal, barra principal longitudinal que está traccionada. Y aquí yo tengo estos estribos que vendrían a ser vamos a llevarlo acá. Aquí yo necesito colocar barra transversal principal. Vendrían a ser estos grandes. Necesito hacer otro. Viene a ser una barra principal en una viga. Estos estribos. ¿Cómo son estos estribos? Vamos a dejarlo aquí. Aquí tengo la sección de la viga. Están las barras principales. Una, dos, tres, cuatro, puedo tener. Y estas son los estribos. La armadura transversal. ¿Ya? Esa armadura longitudinal, transversal, me sirve para absorber el esfuerzo cortante. Es la armadura principal porque está absorbiendo el esfuerzo cortante. Ahora, para poder disponer esta armadura, yo necesito una armadura secundaria. Longitudinal. Para poder poner estos estribos y mantenerlos es secundario. ¿Por qué secundario? De montaje. ¿Ya? Entonces esta armadura se llama percha, se le llama a las vigas. En las vigas se llama, esta armadura secundaria se llama percha. ¿Por qué secundaria? Es longitudinal y es secundaria. ¿Por qué secundaria? Porque solo sirve para montaje de las barras principales transversales. Cuando estoy hablando de un tensor o tirante, tensor, tirante, traccionada, barra principal longitudinal traccionada. En un tirante, un tensor, no hay esfuerzo. Pero necesito yo mantener en su posición correcta esa barra. Por tanto, necesito colocar estribo, bloque de fusión. Armadura transversal secundaria. Solo me sirve para mantener la posición correcta de estas barras principales. ¿No? Cuando hablo de una columna, habíamos dicho que tenemos armadura longitudinal que ayuda a las fallas de deslizamiento. Esa falla de deslizamiento la hemos llevado aquí, ¿sí? ¿No? La falla. Entonces, los estribos en una columna son también este estribo secundario, son principales, porque si no coloco esta armadura transversal, se produce esta falla de deslizamiento. La armadura
longitudinal no basta. Tiene esta falla, está el pandeo local de comprimiento. Entonces estos estribos son principales en columna. La armadura transversal son principales en columna, son principales en viga, son secundarias en tirante. Las armaduras longitudinales secundarias tenemos en las perchas. Esta tendría que ser una percha. ¿Para qué me sirve esta percha? Para colocar los estribos de manera correcta. Bien, entonces tenemos que en los elementos lineales, que son las vigas, los tirantes, las columnas, tienen armadura principal y armadura secundaria. Ambas pueden ser longitudinales o transversales. Aquí está la falla, una columna con fierro puede aguantar hasta 10 veces o mucho más lo que una columna sin fierro aguantaría por esta falla de deslizamiento. Una columna de hormigón solo, o solo de hormigón, falla por deslizamiento, no falla por compresión, por aplastamiento del hormigón. Falla por esta. Ustedes se acuerdan del círculo de Moore. Podemos agarrar aquí un elemento y hacerlo girar y vamos a aplicar un ángulo que es los 35,7 grados, que se genera estas fuerzas traccionadas que originan esta falla de deslizamiento. En cuanto a las armaduras secundarias, son aquellas que se disponen bien por razones constructivas o bien para absorber esfuerzos no preponderantes. Su trazado puede ser longitudinal y transversal. Podemos citar entre ellos la armadura de montaje, cuyo fin es facilitar la organización de las armaduras. Por ejemplo, la armadura de percha en vigas. Ya la hemos mostrado, una armadura secundaria porque solo sirve para montaje de los estribos. O la armadura transversal, que son los estribos en los tirantes, que es una armadura también principal, es una armadura transversal, por decir, que viene a ser secundaria, porque no está resistiendo nada, solo está manteniendo en posición la armadura principal, longitudinal, en este caso, de un tirano. Aparte, hay una armadura que se llama armadura de piel, que se da en las vigas. La armadura de piel lados, que tienen alturas mayores a 60 centímetros. Estas armaduras se reparten y se disponen de tal manera que nos ayuda a tomar parte de una carga que por temperatura y por refracción es como decir, distribuimos mejor la fisuración cuando tenemos vigas de gran altura. Vamos a volverlo a ver después esto. Aquí solamente estamos citando de que esta armadura de piel es una armadura secundaria. Doblado de las barras. Esto es importante, doblado de las barras. Las armaduras no deben doblarse con radios muy pequeños. Hola. Se escucha y bien. Nelson, estoy en clase ahorita. Me llamo ya. Bueno. Entonces las armaduras no deben doblarse con radios muy pequeños, ya que provocan una concentración de tensiones en el hormigón que dan como resultado fisuras en el acero y desgarramiento en el hormigón. Por ello es importante mantener los siguientes diámetros de mandril para realizar un buen doblado de barras.
Es decir, cuando yo doblo una barra, para hacer una patilla, digamos, se llama patilla así, o se llama gancho así. Este es gancho, este es patilla. Pues este necesita un diámetro de mandril, quiere decir esto. Un diámetro de doblado mínimo. No puedo yo agarrar y doblar esto a 90 grados. ¿Por qué? Porque voy a dañar al fierro acá. Se fisura el fierro. Por un lado. Y por otro lado, ya en el hormigón, cuando tú estás traccionando, genera desgarramiento fuerte. Al moverse, se desgarra los marcas. Entonces aquí tiene que ser doblando según el diámetro de la barra, que tenga un ángulo de mandril, que no sea un ángulo que depende de ese ángulo, como indica esta tablita, de los diámetros. Clase de barras corrugadas, FY 5000, digamos. Ganchos y patillas, barras levantadas o circulares, menor que 20 milímetros, 4 veces el ancho del Madrid. Este es el ancho del Madrid. Para mayores de 20 milímetros, dependiendo del diámetro, dependiendo de la tensión del acero, del límite de influencia, si fuera 5000, digamos que es el que nos llega, para un acero mayor que 20 es 7 veces phi, mayor o igual que 20. El mandril tiene que tener 7 veces. No, para barras levantadas o circulares, 10 veces phi o 20 veces phi, cuando es mayor a 25. Cuando es menor o igual a 25, 10 veces. Las barras levantadas son estas barras que se levantan a 45 grados. Esto es el mandril que estamos hablando. Bien, entonces eso es importante. Ingeniero, disculpe. Diga. Ese mandril es como un cilindro que es como una prensa, creo, ¿no? Que lo usan para doblarlo. Todavía los maestros ponen sus fierros, ellos ponen sus topes y de acuerdo al diámetro uno le da, lo verifica su mandril. Y en realidad no es exactamente un fierro, digamos. No es necesariamente un elemento que en la práctica somos así, ellos ponen en el tablero grueso, digamos, una tabla, ¿no? Que viene a ser su mesa de doblado de ella. Ponen unos topes de fierro también y aquí meten la armadura y la van doblando. Y estos topes, estas distancias, dependen del mandril que uno quiera lograr. En realidad el mandril es imaginario, está aquí. Me da este diámetro, pero en función a esta medida. Ya. Entonces uno tiene que verificar que aquí se cumpla esta tabla. No puede hacer doblarse con un diámetro más chico que este, porque se corre el riesgo de las dos situaciones que he dicho, que esto se fisura y ya es como si tuviera menor sección esta barra, o desgarra al fierro, al hormigón en silla, cuando está colocado en la viga. Al haber una pequeña deformación aquí, una pequeña desgarra, produce un agrietamiento fuerte.
Bien, colocación de las armaduras. Aquí es lo que decía hace rato, fíjense. El óxido natural que aparece en las barras de almacenamiento prolongado a la intemperie no es perjudicial a la adherencia. No quiere decir que no sea perjudicial a otra cosa. No es perjudicial a la adherencia, según se ha demostrado en abundantes ensayos. Es más peligrosa la mascarilla que presentan algunas barras recién fabricadas. En estos casos deben cepillarse enérgicamente. O sea, cuando recién llega el fierro, está muy nuevito a veces, se nota una especie de, como decir, como unas capitas que no son parte de la barra en sí, que vienen de la fábrica por alguna, no sé. En esos casos, no es siempre que vienen, en esos casos, cuando vengan, hay que cepillar esa costra, digamos, podemos decir así. Pero el tema de la oxidación inicial que se da en las barras, porque uno agarra las barras normalmente no las, inclusive las mismas comercializadores, las mismas empresas que transportan y que venden, comercializan la armadura, la dejan a la intemperie inicialmente. Eso no quiere decir que es indefinido dejarlo a la intemperie. Pero esa pequeña oxidación inicial es inclusive favorable a la adherencia. Al sujetar los estribos de una columna a la armadura principal mediante soldaduras en obras, se suelen dañar las barras debido al picotazo que el soldador da. Por ello, la norma prohíbe efectuar soldadura en obra y solo se permite soldar las barras en taller debidamente controlado. Entonces, digamos, si tenemos un soldador aquí soldando una barra en una obra en sí y no tiene cuidado, ponen su gancho de tierra y empiezan a puntear primero porque empiezan a soldar, casi sale un pedazo de fierro. Entonces lo que se necesita para soldar, normalmente las estructuras de hormigón no son soldadas, ¿no? De hormigón armado, pero en alguna situación sí se necesita, y en esos casos se recomienda que la soldadura sea en un taller, no a la intemperie, colgándolo, los soldadores colgados sin tener un buen equilibrio, por ahí van a picotear, significa tirar una primera soldadura y parte del fierro se desprende, si no lo hacen con calma. Ese es un requerimiento que se pide. Luego, la correcta posición de las armaduras tan solo pueden garantizarse mediante el empleo de separadores, cuyas distancias máximas deben disponerse según la siguiente tabla. En vigas, cada 100 centímetros, es decir, cada metro. Y en columnas, cada 100 veces phi o cada 2 metros. El menos grande, la más desfavorable de esta, o sea, la más corta, de aquí. ¿Ya? ¿Qué significan estos tacos? Sí, significan colocar estos elementos. En nuestro medio uno lo hace del mismo mortero, hace un mortero con una fuerte dosificación. Este mortero se le llama galleta en nuestro medio. ¿Para qué sirve esto? Para mantener, digamos, la posición de esta barra de forma correcta, manteniendo el recubrimiento libre. Entonces, en función al recubrimiento libre,
Los mismos maestros se hacen estas galletas de esta manera. Digamos que preparan una superficie bien lisita, ponen una capa de mortero fuerte, 1-1, 1-2 puede ser, 1 de cemento, 2 de arenilla, bien lavada, bien gradada. Y este es el recubrimiento, que puede ser 2 centímetros, 2,5, 3, 4, lo que yo pida. Yo necesito, lo que indican los planos. Este recubrimiento y le ponen además un alambrecito metido así. Alambre de amarre. Meten. Y luego esto, cuando ya está empezando a endurecer, cuando todavía está húmedo, tiene un momento, ellos le tienen una guía, un corte, podemos decir así, como un corte, que no llega hasta el tope, llega hasta la mitad más o menos. Y una vez que esto seca, ellos la desprenden como galletas, por eso se llaman galletas. La van desprendiendo. Y esos son los elementos que se ponen, que sirven de apoyo para mantener el recubrimiento y mantener la posición, las barras en su posición correcta. Fíjense que este elemento apoya en el estribo en realidad, no apoya en la barra, porque esto es así. Fíjense, esto es así. Este estribo tiene un espesor. Así. Este es el estribo. Ya. Aquí está la armadura principal. Siempre en las esquinas hay una. Pueden haber 4, 5, las que necesite. Y aquí está el encofrado. Y aquí está la galleta que estamos hablando. De todo. Milímetros, 2,5, depende de qué es lo que estoy armando. Si fuera una viga normal, mínimo es 2 centímetros. Puede llegar hasta 4, pues, dependiendo del cálculo. Mínimo 2 en el promedio. ¿Ya? Entonces esos separadores dependen. Si son vigas, tienen que estar en menos de 1 metro, como máximo 1 metro. Y si fueran columnas verticales, pueden estar un poquito más. Puede ser 100 veces el diámetro de la armadura más robusta, o no, 100 veces el diámetro de la armadura menos robusta, o 2 metros. El que dé más chico, ese se pone cada cuanto los estribos en columna. Bien. ¿Qué más tenemos? Vamos a quedar aquí. Esta parte ya un poquito más. Distancia entre las barras y barras. Las barras, ¿cómo se colocan las barras? ¿Qué distancia mínima, qué distancia máxima? Eso vamos a ver. Vamos a quedar aquí. Distancia entre barras. Bien, alguna pregunta que tengan, pueden hacerla ahora. Ingeniero, disculpe. Ya. Ese espesor de la galleta creo que también varía, ¿no? De acuerdo al elemento el cual está dirigido esa armadura. Por ejemplo, una zapata, o sea, una fundación, como va a estar en contacto directo con el suelo, su espesor tiene que ser mayor. Tengo entendido que es de 5 centímetros, ¿no? Por lo que está en contacto directo con el suelo y le transmite una humedad que puede llegarle al fierro. Sí.
Depende del requerimiento que ponga el calculista. Yo como calculista tengo que poner todo. No es que decir que el constructor ponga lo que quiera, no. Yo como calculista voy a hacer en mi mismo plano o en una memoria de cálculo. Normalmente en los mismos planos uno pone cubrimientos mínimos libres. Viga, tanto. Columna, tanto. Fundaciones, tanto. Entonces, en función a esos valores, tienen que hacer el espesor de esas galletas. Tenemos que hacer en función al recubrimiento mínimo que el calculista elija. Tiene que estar en los planos. ¿Otra duda? Una pregunta más, ingeniero. Con el tema de las galletas, he visto que en vez de galletas le colocan como un mortero en la parte inferior antes de colocar la zapata, que igual de espesor de 5 centímetros. ¿Es válido eso? ¿Funciona mejor, igual o peor que una galleta? Soy hormigón pobre. Damos hormigón pobre y hace la carne. Viene a ser como un elemento de replanteo, digamos, de limpieza y replanteo. Yo limpio, excavo, coloco el hormigón pobre, que normalmente tiene 5 centímetros, y sobre ese elemento que ya está limpio, yo puedo trazar, bajar los ejes de la columna, trazar la columna, colocar las armaduras encima de eso, colocar la parrilla primero, con su determinado recubrimiento con las galletas, y encima viene el fierro ya de las columnas que está basándose al replanteo que he hecho encima de ese hormigón pobre que viene a ser, como decir, algo limpio para que yo pueda marcar exactamente los ejes, las dimensiones de la columna, la disposición de las barras de las zapatas y demás. Bien, vamos a quedar aquí por ahora. Vamos a tomar lista, creo que hay problema. ¿Qué me hace llegar? Ahora. Pasado aquí y no quiere cargar acá. Bien, ustedes son zip con 9 grupo B. Bueno, ficamos entonces, jóvenes, hasta luego. Ya dije, muchas gracias. Hasta luego, ingeniero.